eterna palabra de Dios. La he leído por más de 70 años y les diré algo. Jamás en mi vida he estado en una situación y he pasado por muchas cosas, dificultades, obstáculos, dolor o sufrimiento, para el cual no haya encontrado en alguna parte de la palabra de Dios consuelo, fortaleza y aliento. A veces lloraba por lo que leía y a veces quería clamar en voz alta sobre lo que leía. Pero cada vez quería creer lo que leía, porque para eso nos dio su palabra. Nos dio su palabra como un estabilizador en nuestras vidas. Nos dio su palabra para que pudiéramos enfrentar todas y cualquier situación en la vida. ¿Y la palabra de Dios qué hace? La palabra de Dios está ahí para animarnos y mostrarnos la salida. Y cuando alguien dice, no lo creo, no me siento enojado, siento pesar. ¿Cómo puede vivir en este mundo de hoy con todo lo que enfrentamos y no cree en la palabra de Dios? ¿No creen este sencillo verso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No creen en eso? Que no creen acerca de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No creen en eso? ¿No creen lo que dijo? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No cree eso? ¿Cómo pueden vivir de verdad sin la palabra de Dios? Quizás existan, pero no están viviendo, hasta que descubran al Señor Jesucristo, quien se encuentra en el corazón de todo este libro. Las maravillosas promesas que Él nos hace y la seguridad que tenemos, que no importa lo que enfrentemos en la vida, estamos seguros que Él lo enfrenta con nosotros. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Vivimos en un tiempo en que esas palabras son muy importantes, porque estos tiempos son de los más difíciles que hemos enfrentado en este país. Aunque hemos tenido tiempos de guerra y lo demás, pero este tiempo es diferente, porque falta sentido de unidad, falta sentido de solidaridad, falta sentido de estabilidad y fuerza. De alguna manera hay una sensación de duda, incertidumbre, conflicto e inquietud que infiltra todo lo que está pasando. ¿Qué hará como creyente? Dirá, bueno, voy a votar, entiendo, y ciertamente espero que lo haga. Pero le pregunta a Dios lo que piensa. ¿Cree que a Dios no le interesan las elecciones? ¿Piensa que Él no dice nada al respecto? ¿Me está diciendo cómo debo votar? No. Porque creo que usted es suficientemente sabio e inteligente como seguidor de Cristo para saber lo que debe hacer al leer la palabra de Dios. No necesita que otro le diga qué hacer. De modo que al pensar en dónde estamos, hacia dónde vamos, y lo que le puede pasar a esta nación, es tiempo de clamar a Dios para que nos dé sabiduría y espíritu de obediencia y valentía para hacer lo que sabemos que es correcto. Al leer las Escrituras, Dios siempre tiene algo que decir, y quiero que vayan por favor al Salmo 11, y les daré los antecedentes de lo que está pasando. David, que tuvo que enfrentar a Goliat para salvar al pueblo de Israel, y recuerden que no quería llevar la armadura porque ya tenía puesta la armadura de Dios. Recuerden también que enfrentó a Goliat diciendo que le cortaría la cabeza y con ella alimentaría a las aves del cielo. Y él ganó esa batalla, y cualquier niño de escuela dominical sabe de la onda y de David y Goliat. Y lo que pasó fue que, como había estado sirviendo a Saúl, al rey Saúl, se enojó, le dio
envidia. Porque después de la victoria de David, la Escritura dice que las mujeres salieron de sus casas por doquier cantando: el rey Saúl hirió a sus 1000 y David, el joven David, a sus 10,000. A Saúl no le agradó eso y trató de matar a David. No solo una vez, sino varias veces, y lo persiguió muchos años, hasta que a Saúl mismo lo mataron. Por eso, al leer este pasaje de la Escritura, sabiendo lo que David había enfrentado, vean lo que dice en el verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, hablando a quienes le decían que huyera, cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Después dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dijo: no voy a salir corriendo, no soy cobarde, no voy a huir. Ustedes me sugieren que tome refugio. Y escuchen lo que dice: quiero que sepan desde el principio quién es mi refugio. En Jehová he confiado. Mi seguridad está en el Señor. No importa que el rey de Israel me esté persiguiendo. Confiaré que el Señor me protegerá. Él sabe lo que necesito, por lo tanto en Él confiaré. Y dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que me proteja. Y simplemente está diciendo: ¿y si huyo qué? ¿Qué pasa si huyo? ¿Qué sucedería? Y luego cuando dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que debemos hacernos en este momento en la vida de esta nación. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No es hora que los hijos de Dios se cohíban ni tengan miedo de ninguna cosa. Es hora de ponerse de pie. Y recuerden que estamos parados sobre la verdad de la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Esta es nuestra guía. Este es nuestro compás. Este es nuestro aviso constante que somos hijos del Dios Todopoderoso. Y no importa lo que enfrentemos en la vida, Dios nos guiará hasta el final. No significa que no vamos a sufrir, no significa que no nos duela, no significa que no nos sintamos defraudados, pero una cosa es segura: nuestro Padre Celestial está con nosotros, porque dice aquí: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Básicamente, los justos pueden volverse al Dios Todopoderoso. Así que les pregunto, cuando pasan por un tiempo difícil, puede que sea algo muy trágico, o quizás no sea tan trágico, pero dicen: no sé qué hacer. ¿Alguna vez ha cruzado por su mente que lo más inmediato que debe hacer es acudir a la palabra de Dios? Esta es nuestra guía. Piensen en esto. ¿Habrá alguna circunstancia, situación, dificultad, obstáculo o problema que enfrenten en la vida que no tengan respuesta en la palabra de Dios? Todas y cada una de las situaciones, circunstancias, dolores, pruebas, enfermedades, muerte, Él sabía todas esas cosas, por eso las cubre todas. Cualquier cosa que enfrenten en la vida, esto lo cubre todo. No me pueden decir ni una sola cosa que Dios no cubra. No pueden encontrar ninguna parte donde Dios diga: oh, se me olvidó. Dios nunca diría eso, porque Dios escribió este libro para usted y para mí. Miren, para que superemos los tiempos y las pruebas más difíciles de la vida. Eso significa que podemos sentirnos aptos para enfrentar todas y cualquier situación mientras sigamos sus palabras. Y al pensar en todo lo que está pasando hoy en día, las pruebas que enfrentamos, el dolor y el sufrimiento, las cosas que nunca hubiéramos pensado nos pasarían. Escuchen lo que dice David. Hace una pregunta. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, todo lo que creemos, ¿qué ha de hacer el justo? La pregunta es: ¿dónde están los fundamentos? Aquí se refiere a qué. Está comparando una nación con un edificio. Y ustedes saben que para estar firme, un edificio necesita un fundamento. Y entre mejor sea el fundamento, más tiempo durará.
Si construye una casa y no tiene buenos fundamentos, no tardará mucho en derrumbarse. La nación que no tiene fundamento sólido y firme también puede derrumbarse. Esta nación fue construida sobre la solidaridad de la justicia. Los hombres que nos dieron la Constitución, los hombres que fueron precursores de esta nación, construyeron su fundamento para que soportara y aguantara todo y cualquier cosa. Un puñado de personas constituyeron el fundamento sobre el cual edificamos la nación más grande del mundo. Pero noten lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, entonces ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y cuáles son los fundamentos? Son estos. Los fundamentos sobre los que fuimos construidos son la ley y el orden. Las cosas que vemos derrumbarse en derredor nuestro. La justicia y la verdad. Hoy en día, ¿qué es la verdad? La moralidad, la decencia. Ahora son palabras al viento. Integridad, fe, imparcialidad, honradez. Todas estas forman parte del fundamento que ha hecho grande a esta nación. Cuando derribamos cualquiera de estos, cuando los abandonamos y decimos que no nos hacen falta, que ya no queremos eso en nuestra vida, estamos condenados como nación. Entonces, cuando dice en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Podemos volvernos al Dios Todopoderoso, porque los fundamentos de esta nación están siendo destruidos. Porque a menudo no hay verdad e integridad, no hay decencia ni orden, no hay justicia, no existe la calidad de vida que Dios quiso para nosotros, porque hay ciertas cosas que deben acompañarla. ¿Y qué sucede? Tenemos un ataque premeditado y definitivo sobre lo que ha engrandecido a esta nuestra nación. Quisiéramos creer en las personas que nos representan. Quisiéramos creer en las personas que afirman decirnos la verdad, pero todo lo que representan declaran su falsedad absoluta. Y es como si David estuviera a punto de llorar. Y cuando declara en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hacemos lo que hizo David. Él dijo que nos volviéramos al Señor. Y si vemos lo que está pasando alrededor, hay muchos que lo han perdido todo. Los fundamentos de sus naciones, todos se han desmoronado delante de ellos. Imagínese si de repente, en 2 semanas, usted pierde todas sus posesiones. Pierde la casa donde vive, pierde sus privilegios, se queda sin banco y sin dinero en el banco, no puede ir al banco, no tiene suficiente gasolina para su carro. Es decir, todo lo que le pasa a la gente, nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros. Pero pase lo que pase, nuestra respuesta será la misma. Confío en el Dios Todopoderoso y no huiré de nada, porque el Dios Todopoderoso es suficiente y nos guiará hasta el final, no importa lo que enfrentemos en la vida. Por lo tanto, debemos preguntarnos, si me vuelvo a Él, ¿cómo me responderá Dios? Recuerde esto, tenemos que estar bien con Él, porque Dios y el pecado no coexisten. O lo tengo a Él o no lo tengo. Camino obedientemente con Él o satisfago mis propios deseos pecaminosos. Cuando rendimos nuestras vidas al Dios Todopoderoso, vivimos bajo su protección divina. No significa que yo no sienta dolor o que no vaya a sufrir pérdida, pero estoy bajo su protección divina, lo cual significa que Él pone límites incluso a los que pierden la vida. ¿Qué pasa? Si recibieron a Cristo como su Salvador, no están perdidos, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí no hay pérdida. No estoy minimizando de ninguna manera el dolor, la pérdida y el sufrimiento, pero la seguridad que tenemos como creyentes cuando David dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué más nos queda? Luego dice, Jehová está en su santo templo, y está diciendo que Dios está disponible.
Dios está dispuesto a escuchar mi necesidad, sea cual sea. Por lo tanto, como creyentes, tenemos seguridades. El problema es que muchos no reconocemos cuáles son nuestras seguridades. Por eso empecé diciendo, esta es la palabra de Dios. Cualquier necesidad, puedo abrir este libro y en alguna parte encontraré lo que Dios quiere decirme. Quizás me diga, prepárate para esto o aquello. Pero escuchen, Él nunca nos abandonará. Cristo está conmigo, es un viejo y maravilloso himno, dijo, no te dejaré nunca, Él nunca nos dejará porque es Dios. Y está dispuesto a ayudarnos a superarlo todo. Él dice, en el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que está pasando. Luego dice, Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma aborrece. Dios aborrece la violencia, aborrece la maldad. Y después dice la Escritura, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y alguien dice, ¿eso fue en tiempos de Sodoma y Gomorra? Pues la historia confirma que Dios destruye a los malos, que al final serán destruidos, las cosas del todo impuras. Y David está diciendo simplemente, esto no me hará salir corriendo, porque mi seguridad está en mi relación con el Dios Santo. Y como su seguridad estaba en la relación que tenía con Dios, no corrió a ninguna parte. ¿No es esa la actitud que el pueblo de Dios debería tener? No corremos, estamos firmes. No dudamos, confiamos. Y pase lo que pase, creemos que Dios estará con nosotros hasta el final, como Él dice, de una manera u otra. Por lo tanto, al decir esto parece que estuviera inactivo, pero Dios no es inactivo. Dios está atento a nuestros dolores, tristezas, sufrimientos y angustias. Y la pregunta es esta: ¿estoy viviendo conforme a los principios de la palabra o estoy viviendo como yo quiero? Desesperadamente necesitamos un avivamiento en este país. Ahora, un avivamiento no consiste en salvar a una cantidad de personas. El avivamiento consiste en limpiarnos a todos nosotros ante el Dios Todopoderoso, para que nuestras oraciones sean contestadas. Y he notado algo interesante últimamente. Hay un pequeño alboroto por todo el país. Quizás no lo han notado todavía, pero lo notarán. Hay un pequeño alboroto porque la gente está empezando a despertar un poco y no sé lo que va a pasar. Y no sé lo que va a pasar, ustedes no saben lo que va a pasar, pero sabemos que Dios estará en medio de lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que cuando la gente se vuelve a Dios, Dios hace las cosas más asombrosas. Por todo el país creo que hay un pequeño alboroto suficiente para animarme de todas maneras, y espero a todos también, que Él está haciendo algo. Y mientras peor se pongan las cosas, Dios no se angustia. Le agrada la oportunidad de intervenir y mostrarse fuerte por todos los que somos sus hijos. Por lo tanto, no huimos. Confiamos en Él, esperamos en Él, le pedimos dirección para nuestra vida, pero lo más importante, vamos a pedirle que nos limpie y nos prepare. Por lo tanto, al leer estos versos, Él se pregunta, cuando son destruidos los fundamentos, ¿qué hacemos? Sabemos qué hacer. Es hora de ser limpiados, como lo he dicho antes. Es tiempo de evaluarnos. Primero, pedirle a Dios que nos muestre si algo en nuestra vida no encaja y pedirle que perdone nuestro pecado, pero también arrepentirnos de nuestros pecados, lo cual significa que decidimos voluntariamente apartarnos del pecado para serle útiles al Dios Todopoderoso, de cualquier manera. ¿Y qué hace? Él escucha el clamor de sus hijos. Escucha nuestro clamor y nuestras necesidades y está dispuesto a responder a esas necesidades.
Pero al leer este pasaje y veo lo que hizo David, noten lo que dice. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea, Dios se muestra poderoso por los que estamos dispuestos a confiar en Él. Así que volvamos a esto. ¿Hay algo en su vida que le viene a la mente que necesita limpiar? Cualquier cosa que usted sepa, cualquier costumbre que haya tolerado antes, sabiendo que no debía hacerlo. ¿Necesita despojarse de alguna cosa? ¿Confesarle y arrepentirse de ella? ¿Está aferrándose a algo que lo separa de Dios? Por su bien y por el bien de esta nación, estamos al borde. Por el bien de esta nación, ¿están dispuestos a dejar el pecado? ¿Están dispuestos a apartarse del pecado? ¿Están dispuestos a pedir perdón a Dios? ¿Están dispuestos a arrepentirse hoy? Y decir a Dios, Señor, puedes contar conmigo para clamar a ti con un corazón puro. Y me uniré a este grupo de personas que oran pidiendo avivamiento. Mantendré limpia mi vida por la gracia de Dios y esperaré que obres. No saldré corriendo, Dios. Estoy orando, confiando y creyendo en ti. Amén. Entonces debemos empezar ahora mismo. Saben, lidiar con el pecado no toma mucho tiempo. Confesar y arrepentirse no requiere mucho tiempo, solo requiere una motivación pura. Escuchen atentamente. Quiero desafiarles a encontrar a alguien, cualquier persona, un colega de trabajo, un familiar o el que sea. Si todos escogemos a alguien y nos ponemos de acuerdo con ellos, que vamos a orar juntos, aunque sea una sola vez por semana, voy a llamarte por teléfono, vamos a orar por nuestra nación, o después del trabajo vamos a orar juntos. Encuentren a alguien que esté dispuesto a orar con ustedes por avivamiento en este país. Así empieza usted, dice, pero son solo 2 personas, sí, pero 2 más, 100,000 millones de personas están orando, así que quisiera desafiarlos a esto. Les suplico en el nombre de Jesús, busquen a alguien, ese alguien. Usted dirá, jamás he orado con nadie. No importa. Usted dirá, ¿qué tal si digo algo mal? No dirá nada mal. Si confesó y se arrepintió de su pecado, dirá lo correcto. Entonces pida a Dios que lo perdone y salga al día siguiente. Recuerde, cuando comience el día, hágalo sabiendo que ayer lidió con el pecado y diga, Señor, no quiero lidiar con esto otra vez, pero si lo hago, Dios, me postraré ante ti para pedirte perdón. No les pido que oren con la persona a su lado en este momento, pero les pido que todos levantemos el corazón a Dios y pidámosle, Dios, envía avivamiento a Estados Unidos y empieza conmigo. No toma mucho tiempo ponerse a cuentas con Dios y con... Es muy reconfortante pensar en el hecho de que Dios nos ama tanto que diseñó un plan para nuestra vida. Y lo planeó aún antes de que existiéramos, porque Dios todo lo sabe y desde siempre. Así que usted no fue un accidente. Dios tenía un plan para su vida. Ahora que usted lo haya entendido o no, es otro asunto. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El hecho de que tenga un plan es expresión de su amor por nosotros. Y Dios piensa tanto en nosotros que quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene un plan revelado en su palabra y si tan solo seguimos su palabra, seguimos su plan, tendremos vida a plenitud. Pero su plan siempre es el mejor. Su plan no siempre es el más fácil, pero sí el mejor. A veces su plan puede llevarnos como a escalar montañas, o andar por valles, o lo que sea. Pero Dios tiene un plan. Y comienzo este mensaje preguntándole, ¿le ha pedido a Dios que le muestre el plan para su vida? ¿Le ha preguntado si usted está siguiendo su voluntad?
y propósito para su vida? ¿O creció pensando haré lo siguiente o haré lo que sea o lo más conveniente? Si nunca le ha dicho a Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida, ¿cuál es tu plan para mi vida? Si nunca lo ha pensado, debe hacerlo ahora. Y es un buen momento para pensarlo en este mensaje. Porque sin duda Dios ha diseñado un plan y la pregunta es, si Dios tiene un plan, ¿está Él dispuesto a guiarnos en ese plan? La respuesta es sí, porque Dios dice esto. Él dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y de eso deseo hablar. La idea de que Dios guíe nuestra vida. Pero para poder hacerlo a menudo hay algo en lo que la gente no piensa. Y es para que Dios sea mi guía, debo estar dispuesto a escuchar lo que dice. Dios tiene un plan para su vida. Y Él continuamente nos da sentido de dirección. Pero si no estamos escuchando, lo perderemos. Porque mire, una cosa es ser guiados y otra es ser oidores. Y de ese aspecto quisiera hablar hoy. Y es el hecho de que nuestra responsabilidad es escuchar a Dios. Ahora vayamos un momento a Marcos, capítulo 4. Hay 3 pasajes aquí en Marcos que deseo que note porque Jesús estaba muy consciente de eso, ya que cuando hablaba quería que la gente lo escuchara. Así que leamos en Marcos 4, desde el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y era tan grande la multitud que él se subió a un bote a enseñar, y la multitud estaba a la orilla del mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, ahora fíjese, y así comienza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y comienza esta parábola diciendo, oíd. Y si vamos al versículo 23 del mismo capítulo, dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. No solo es necesario escuchar, sino ser cuidadoso con lo que escuchamos. Y más adelante vea el capítulo 7, aquí en Marcos, vea el capítulo 7, en el versículo 14 de Marcos capítulo 7, y comienza así, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, porque sabía que cualquier cosa que dijera, si no escuchaban, no les beneficiaría nada. Y sabes, interesante que en Juan, por ejemplo, en otras partes de los evangelios también, pero en Juan, Jesús dice, de cierto os digo. 25 veces repite de cierto os digo, que era su forma de decir, así de importante es esto. Es palabra de autoridad, esta es la verdad, lo necesitan, escuchen bien, no se pierdan nada de lo que diré. Y decía de cierto, y uno de los ejemplos de eso es cuando Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Jesús, sabemos que eres maestro, un hombre de Dios, porque vemos los milagros que haces. De inmediato Jesús le contestó, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No había duda al respecto, de cierto os digo. Y creo que el Señor sigue diciéndonos eso. De cierto os digo cuando nos habla, quiere darnos sentido de dirección para nuestra vida, quiere que entendamos cuán importante es lo que Él nos dice. Piense en esto. Jesús nunca dijo algo que no fuese importante. No abordaba temas casualmente, hablaba con claridad. Y su meta era darnos dirección. Su meta era guiarles a tomar buenas decisiones piadosas en su vida. Y pienso en cómo el Señor dijo, de cierto os digo. O sea, sin duda alguna, es palabra de autoridad absoluta. Y 25 veces solo en el Evangelio de Juan vemos que Jesús comienza una conversación así. De cierto os digo. O sea, lo que les diré es muy importante.
¿Recuerda cuando jovencito y su madre o su padre le decía, siéntate, quiero hablar contigo? Eso significaba, tal vez he hecho algo malo, pero de inmediato se daba cuenta, esto es importante. Entonces la pregunta es, ¿me pregunto si Dios me ha hablado y no le he escuchado? La guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos. Y nadie más puede escuchar por usted. Quizás haya alguien que pueda darle una sugerencia aquí y allá, pero Dios no habla, mucha atención, la mayoría de las veces no habla para que alguien más venga a decirle algo a usted. Muchas veces mediante otras personas escuchamos a Dios decir algo que se aplica a nuestro corazón, pero Dios puede hablarle personalmente. Le habló al apóstol Pablo, pero habló a personas cuyos nombres no están en la Biblia. Dios les habla a quienes están dispuestos a escuchar. Y todos necesitamos dirección divina en la vida, en cada aspecto, y Dios está listo, dispuesto y comprometido a enseñarnos y hablarnos. Entonces, en lo que respecta a escuchar a Dios, nos preguntamos cómo habla Dios. Su forma principal de hablar es mediante su palabra, la Biblia. Y a veces la gente dice, ¿por qué usted carga esa Biblia? Le diré, ¿por qué? Porque yo no soy la autoridad, esta es la autoridad. Y si usted asiste a una iglesia donde no ve aún así, no tiene que ser igual, pero si nadie abre una Biblia, debería tener sus dudas. ¿Por qué será que la autoridad final y absoluta no se abre? Porque esta es la autoridad. Y lo que deseo compartir con usted vino de la autoridad. La palabra de Dios, así habla Dios. Esta es su forma principal de hablarnos y también nos habla mediante la oración. A menudo nos da la dirección y cuando alguien me dice, nunca he escuchado a Dios hablar, le contestaría, ¿por qué no está escuchándolo? Porque sé que Dios le habla a quienes no son salvos mediante su espíritu para convencerlos de pecado. Pueden olvidarlo fácilmente y seguir adelante. Dios le habla a cada uno de sus hijos claramente si estamos dispuestos a escucharlo. Le pregunto, en su tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedica a escuchar a Dios o solo usted habla? Si se sienta a orar y dice, Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, y sigue, y luego dice en el nombre de Jesús, amén, y se levanta y hace lo que planea hacer. Esa no es la forma de escuchar a Dios. Solo quiero decirle que hay que darle tiempo de hablar a Dios. Porque si Él tiene un plan, Él quiere mostrarle cuál es el plan. Dios quiere guiarle en el plan. Cuando Dios habla, le habla a usted en su vida, y siempre es bueno. Quizás sea una advertencia, pero hasta eso es bueno. Así que Dios nos habla mediante su palabra, por ejemplo, mediante la oración, mediante las circunstancias. Hay cosas que nos pasan y Dios nos habla mediante ellas. Y le he hablado de una caída que tuve y lo primero que pensé cuando me golpeé la cabeza con el brazo, gracias a Dios no fue el piso, pensé, Señor, ¿qué quieres? Porque no creo que haya accidentes para los hijos de Dios. Y si usted anda en su voluntad y algo pasa, Dios se trae algo. Y de inmediato quería escuchar lo que Dios iba a decirme. Lo escuché, no en ese momento. Me tomó 2 o 3 semanas para comenzar a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero Dios tuvo que captar mi atención. Alguien dirá, ¿quiere decir que Dios hizo eso para captar su atención? Puedo decirle sin duda que sí lo hizo. Y lo escuché, gracias a Dios. Segundo, volvería a pasar por eso de ser necesario para que Dios me muestre lo que me mostró. A veces sus circunstancias son dolorosas, pero tiene que preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Mi paz, confort, placer o escuchar a Dios? Si está dispuesto a escuchar, Dios usará circunstancias que a veces son difíciles para comunicarnos el mensaje y luego a veces Dios puede hablar mediante otras personas. Puede que Dios escoja a alguien que ni siquiera le agrade a usted o a alguien con que usted le sea difícil mantener buenas relaciones. Pero a veces Dios habla mediante otros. Lo importante es esto, y es que Dios nos habla porque quiere darnos dirección clara y de cómo quiere que vivamos. Y no es sabio que pensemos que Dios tiene un plan y que no lo escucharemos. Escuchar, mucha atención, escuchar es la clave. Así que simplemente le diría que cuando usted decide orar,
sea arrodillado, sentado, como sea, piense en esto. Antes de empezar a hablar, y antes de empezar a contarle a Dios todo lo que Él ya sabe, o antes de quejarse o lo que sea, ¿por qué no toma tiempo para estar callado? Y solo se siente en silencio y le dice: Padre Celestial, necesito escucharte. Me quedaré callado. Solo quiero que le hables a mi corazón y ayúdame a escuchar bien para hacer exactamente lo que quieres que haga. ¿Cómo cree que Dios responderá a eso? Le diré cómo. Dios le dirá justo lo que necesita escuchar. Y al hacerlo no diga: oh, bueno, fue mi imaginación. No. Dios promete guiarle. Escuche lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero debo reconocerlo, respetarlo, amarlo, adorarlo y obedecer lo que Dios diga. A menudo, para la gente es difícil estar dispuesta a hacer eso y reconocerlo. Ahora, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios? A menudo la gente dice: no estoy seguro de que Dios esté hablando. Bueno, en primer lugar, siempre es congruente con la palabra de Dios. Siempre armoniza con la palabra de Dios. Dios no le dirá nada que vaya en desacuerdo con la palabra de Dios. Y por lo general, Dios nos habla en silencio, de forma sutil, como un suspiro. Usted ya sabe que vino de Dios. Es indiferente lo que piensen todos los demás. Usted sabe que Dios le habló a su corazón. Cuando Dios le hable, le hablará de un modo que es la forma indicada que Él sabe que usted puede escucharle. Siempre es claramente. Dios nunca le vendrá con palabrerías vanas o en cuanto a nada. Él le dirá exactamente qué hacer. Mire, Dios no usa palabras de más. Él va directo al grano y dice: quiero que hagas esto, quiero que hagas tal cosa, empieza esto y para aquello, quiero que empieces a leer la Biblia todos los días. Si Dios le dice eso, ¿sabe por qué? Porque quiere guiarle en algún asunto que se aborda en su palabra. Y algunas veces habrá un choque entre lo que Dios le diga y lo que quizás sientan los demás. Por eso no hay que decirle a todo el mundo lo que Dios le haya dicho. Segundo, muchas cosas que Dios nos dice chocan con nuestra carne. Eso no encaja contigo, no quiero que vayas por ese rumbo, no quiero que te involucres en esa relación. Muy específico y claro. Y siempre le habla a nuestro espíritu. Así que Dios hablará, nuestra responsabilidad es escuchar. Ahora, pienso en cómo algunas personas están en sintonía con Dios. Sintonizan cierto estilo de música, sintonizan ciertas emisoras que escuchan o noticias o lo que sea. Pero si sintoniza su corazón a Dios, usted dirá: ¿cómo sintonizo mi corazón a Dios? Le diré cómo. Aparte un tiempo definido para sentarse en quietud y diga: Señor, quiero que le hables a mi corazón. Se sorprenderá al comenzar a sentir la presencia de Dios en su vida. Usted dirá: pues nunca lo he sentido. ¿Le ha dado la oportunidad? Él ha prometido, escuche, Dios ha prometido en su palabra guiarnos. Y para que Dios nos guíe, debemos estar dispuestos a escucharlo. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a escuchar? Le sorprenderá cuán claramente Dios le hablará a su corazón si está dispuesto a escucharlo. Alguien dirá: ¿y cómo capta Dios nuestra atención? Pues una forma de captar nuestra atención es que nos inquieta, y recuerdo una de las primeras veces en que me di cuenta de eso en mi vida. Mi esposa y yo planeábamos ir a California con la Junta de Misiones Nacionales, así se llamaba en aquel entonces, a trabajar en una iglesia durante el verano, y teníamos todo listo porque teníamos el verano libre, junio, julio y agosto. Parecía buena idea, y yo sentía que era lo correcto. Un sábado en la mañana, me desperté sintiendo gran inquietud. Pensé: ¿qué es esto? Y sabía bien que ese sentimiento venía de Dios. Esa sensación de desasosiego, no tenía idea del motivo,
Así que le dije a ella, necesito tiempo para orar y pedirle a Dios que me dé dirección. Así que me arrodillé y recuerdo aquel sábado en la mañana, desde las 9, no sé la hora exacta, pero sé que estuve allí hasta las 6 de la tarde. Me sentía muy intranquilo orando, Señor, ¿qué es lo que estás diciéndome? Y lo que Dios me dijo fue tan distinto a lo que yo esperaba. Me dijo, quiero que vayas a las montañas y pases allí estos 3 meses. Relájate y confía en mí. Eso me pareció muy egoísta. Ve a las montañas y resulta que su papá le había dado una casa allá, así que íbamos a empacar para ir a las montañas por 3 meses a relajarnos, mientras podríamos estar sirviendo a Dios. Eso es todo lo que recibí. Fuimos a las montañas. Íbamos a ir a California. Fuimos a las montañas de Carolina del Norte. Teníamos quizás un mes y un día estábamos pescando y alguien bajó al muelle y me preguntó, ¿es usted Charles Stanley? Le dije, sí, señor. ¿Es estudiante del seminario? Sí, señor. Para resumirlo, me preguntó, ¿estaría dispuesto a predicar en nuestra iglesia este domingo? Nuestro pastor está de vacaciones. Pues yo no lo conocía, no sabía nada de la iglesia ni nada de ese lugar. Pero le dije sí. Así que fui y prediqué y me dijeron, ¿predicaría el próximo domingo? Dije que sí. Luego dijeron, tenemos una fiesta esta noche en la iglesia, ¿puede venir? Dije que sí. La siguiente petición fue que fuese su pastor. Pensé, no, porque me falta otro año en el seminario. Y para resumir un cuento largo, terminé siendo pastor después de terminar el seminario. Si hubiera ignorado la inquietud que tenía mi espíritu, habría ido a California y probablemente hubiera hecho un buen trabajo mediocre fuera de la voluntad de Dios. Entonces, mucha atención. Su plan fue totalmente distinto a lo que yo hubiera pensado. Pero para llevarme a las montañas, a esa iglesia, y a enseñar en ese instituto bíblico y las demás cosas que sucedieron hasta finalmente traerme a Atlanta y al mundo entero, supongo que le hubiera dicho no a Dios. Por eso es tan importante que escuchemos con atención. Entonces, cuando dice, de cierto, eso es lo que quiere decir. A veces nos da ese sentimiento de inquietud, a veces susurra sutilmente. Esto es lo que quiero que hagas. Quizás alguien pregunte, ¿habla Dios de manera audible? No creo que lo haga, el 99% de las veces. Quizás alguien pregunte, ¿alguna vez le ha hablado Dios a usted en voz audible? En lo personal, quizás 1 o 2 veces lo escuché. Pero eso no es normal. 2 momentos críticos. Lo escuché decir, Charles, no lo oí. No lo oí, quizás me hubiera desmayado si lo hubiera oído. No escuché eso. Digámoslo así, fue tan alto y tan claro que fue como si hubiera sido audible. Dios sabe exactamente lo que se necesita para captar su atención. Dios sabe cómo detenerle con suficiente tiempo para que comience a escucharle, pero si usted determina que hará las cosas a su manera, que hará lo que le parezca, de todos modos, ¿le detendrá Dios? Algunas veces sí, otras veces no, y nadie sabe cuándo será. A mí me frenó en seco. Para usted quizás no haga eso. Espero que usted sea sabio para escuchar mejor de lo que escuché yo hasta que recibí el mensaje. Pero todo eso es una expresión de amor. Dios dice, este es mi plan. Ahora, para tener un plan, debemos estar dispuestos a escuchar. Y creo que hay razones principales por las que la gente no escucha. A veces las personas dicen, no creo que Dios hable hoy. Permítame decirle esto, está completamente equivocado. Dios habla hoy lo que le dice a cada quien. Lo dice conforme a cuál sea la necesidad. Y a lo que quiere decir, conforme a cuál sea el plan para su vida. Por eso es tan importante un corazón que escuche. Eso nos mantiene siempre en sintonía con Dios. Señor, ¿qué estás diciendo? Si alguien me dice, tengo una pregunta para usted, lo primero que pienso es, Señor,
Quiero estar seguro de que estoy escuchando lo necesario para dar la respuesta debida. Y piénselo, durante todo el día deberíamos estar en sintonía con Dios. Porque mire, Dios está en el proceso de hablarnos durante todo el día y toda la noche. ¿No se despierta a veces? A veces me despierto y pienso, Señor, ¿qué estás diciéndome? A veces de un sueño profundo. Dios nos despierta porque tiene toda nuestra atención, sin sonidos, ni ruidos, ni luces, nada. Quiere darnos guía para nuestra vida. Y es insensato tratar de vivir en esta época sin la guía de Dios. Y lo más seguro que podemos hacer es invitar a Dios, su opinión y su dirección para cada decisión que tomemos. Entonces, la gente dice, bueno, no estoy seguro de que Dios hable. Sí nos habla. ¿Cuál es su problema? Está muy ocupados. Pero la verdad es que no le creemos a Dios ni valoramos su voz suficiente para tomar tiempo para escucharlo. O por eso la gente no escucha a Dios, porque tienen sus mentes llenas de otras cosas y pienso que otra de las razones es por tener temor a lo que Dios pueda decir. Si le abriera su corazón a Dios, Señor, haré lo que sea que quieras que haga. ¿Está dispuesto a decirle eso? Y he conocido mucha gente que ha dicho, pues no le diré eso a Dios porque no sé lo que Él me dirá. Con eso dice que no confía en Dios. Aquí está Dios con un plan perfecto para su vida y no confía en Él. Y su plan siempre es el mejor. Mire, nadie puede idear un mejor plan para su vida que el plan de Dios. Porque Él es Dios de amor, amor incondicional. Dios nos ama solo si lo obedecemos. Dios nos ama sea que lo obedezcamos o lo desobedezcamos. Porque Él es Dios. Y porque quiere lo mejor para nuestra vida. Y mi exhortación para usted en este día es, practique cada día estar a solas con Dios. Y antes de empezar a hablar, guarde silencio y déjelo hablar. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador,